Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar el pleno, si os parece bien, quería proponer guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de José Antonio Copen, cronista oficial de Lugones. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos el pleno empezando por el punto 1, observaciones y aprobación, en su caso, de las actas correspondientes a las sesiones celebradas con carácter ordinario el día 27 de junio de 2024 y con carácter extraordinario el día 4 de julio de 2024. ¿Hay alguna observación al acta tal? Sí, Tere. Sí, buenos días. En el acta del 27 de junio no tengo ninguna objeción, pero mirando el acta de la sesión extraordinaria del 4 de julio, dice que asisten los concejales del Grupo Municipal de Vox, en este caso el señor don José Ramón, y sin embargo en las votaciones aparece ya como que no asiste. Entonces creo que existe una rata ahí que... Vale, perfecto. Vale, queda constancia del error. Pues entonces, nada, damos por aprobadas las actas y pasamos al punto número 2. Ayuntamiento de Siero, aprobación de la cuenta general del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Siero y de sus órganos autónomos PDM y Fundación Municipal de Cultura. Se propone la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Siero y de sus organismos autónomos, Patronato Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura del ejercicio 2023. La propuesta es del siguiente tenor. Visto que, de conformidad con el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha formado la cuenta general del ejercicio 2023, compuesta por la del propio Ayuntamiento de Siero y la de sus organismos autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura. Visto que la cuenta general del ejercicio 2023 ha sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuenta, con fecha 23 de mayo de 2024, visto que habiendo sido publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 4 de junio de 2024, anuncio de exposición pública de la cuenta general con el informe de la Comisión Especial, y que esta información pública ha sido expuesta por el plazo de 15 días, durante los cuales no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, según consta en el informe de diligencia de la jefa de sección de la Oficina de Atención al Ciudadano de fecha 27 de junio de 2024 y por certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento de 27 de junio de 2024, visto que se han incorporado los informes definitivos de las auditorías practicadas en las cuentas anuales de los organismos autónomos, visto que se ha incorporado al expediente los estados consolidados de los ejercicios 2023, que recogen el resumen de las cuentas anuales del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, se propone al Pleno Municipal que adopte el siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Siero del ejercicio 2023, compuesto por la del propio Ayuntamiento de Siero y de sus organismos autónomos, Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura. Y una vez que el Pleno se haya pronunciado, el presidente de la Corporación la remitirá
rendirá la cuenta ante el Tribunal de Cuentas. Bien, ¿intervenciones? Vale, pasamos a votación. ¿Hay unanimidad? ¿Sí? Bien, pues pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Pacín Valle Nuria, desafección de camino público, código 9031 F2P462926 del inventario situado en Gran Dasiero. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos de 18 de junio dictaminó una propuesta de la Alcaldía Presidencia que en su parte dispositiva propone al Pleno desafectar el camino público denominado 9031 F2P46422926. Este es el código del inventario de caminos, alterando su calificación jurídica para dotarlo de carácter patrimonial, declarándolo como parcela sobrante. En segundo lugar, se propone dar de alta el bien en cuestión en el inventario municipal con la siguiente descripción: parcela sobrante de 88,20 metros cuadrados, sita en Granda, que linda al norte con la parcela catastral 94 del polígono 125, al sur con la parcela catastral 173 del polígono 125, al este con camino público y al oeste con la parcela catastral 173 del polígono 125. Se propone, en tercer lugar, que, dado que la finalidad de esta desafectación es la finalidad de la afectación es la enajenación de la parcela sobrante al propietario o propietarios colindantes en el precio de tasación masiva o impuestos que procedan, de forma que las parcelas resultantes se ajustan al más racional criterio de ordenación del suelo según dictamen técnico, y en el caso que nos ocupa, la parcela enajenada deberá agruparse con la finca colindante, y en cuarto lugar se propone al Pleno facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos fuesen necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Se dictaminó en comisión por 11 votos a favor de los concejales de los grupos Municipal Socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda, y 5 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Popular y de Podemos. No hubo votos en contra y no acudió a la sesión la señora Nostia Ortea. Bien, palabras para este punto. ¿Alguna cuestión? ¿Hay unanimidad? Vale, entiendo que sí. Pues pasamos al siguiente, a la segunda parte ya del Pleno, control plenario y órganos de la corporación. Punto 4, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el señor alcalde. ¿Das cuenta? Responde al Pleno de la relación tratada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas dar cuenta al Pleno de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas desde el 24 de junio de 2024 hasta el día 17 de julio del 24, así como los acuerdos de la Junta de Gobierno local de 28 de junio y 5 de julio del 24. ¿Sigo? Punto 5. Sí. Expediente GN 15001I de la Fundación Municipal de Cultura de control financiero permanente de los ingresos por uso de las instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura de Siero correspondiente al ejercicio 2022. La Comisión Informativa de Hacienda del día 18 de julio del 2018 emitió dictamen en el sentido de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local, se da cuenta a la Comisión Informativa y ahora al Pleno del informe definitivo de la intervención municipal de fecha 1 de julio de 2024 sobre ingresos por uso de instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura, según lo prevenido en el Plan Anual de Control Financiero del ejercicio 2022 y cuyo análisis constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. Se dictaminó el informe por 11 votos a favor de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda y Podemos Siero, y hubo 5 abstenciones de los grupos municipal, de los grupos del Partido Popular y de Vox.
si alguien quiere intervenir. ¿Hay alguna cuestión que queráis plantear en este tema? ¿Algo? Nada, pues seguimos. Pues se da cuenta. Dar cuenta al Pleno del informe de morosidad y periodo de pago del segundo trimestre de 2024, lo que se hace en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de diciembre, por la que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y da cuenta al Pleno de las cifras de morosidad relativas al segundo trimestre del 24. ¿Aquí alguna cuestión que queráis plantear, algo que decir? No. Pues seguimos con resoluciones de comunicación específica. Resolución de la 16 de mayo de 2024 de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2025 de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias, designando como representante de esa federación en el Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible al alcalde de Siero, escrito de don Raimundo Díaz y doña Sonia Lago Menéndez, concejales de esta corporación, comunicando su intención de integrarse en el grupo político municipal del Partido Socialista Obrero Español, escrito del Grupo Municipal Socialista de 28 de junio, comunicando el cambio de designación de los concejales de su grupo, miembros en las distintas comisiones informativas de carácter permanente, escrito del Grupo Municipal Socialista del 16 de julio, de rectificación del escrito emitido, el que he referido anteriormente, el 22 de junio, de adscripción de los concejales don Raimundo Díaz y doña Sonia Lago Menéndez a las distintas comisiones informativas de carácter permanente. Resolución de la Alcaldía del 27 de junio de designación de doña Sonia Lago Menéndez como concejala con Delegación Especial de Servicios relativa a infraestructuras urbanas, limpieza viaria y residuos sólidos urbanos. Resolución de la Alcaldía de 1 de julio, modificando la resolución de la Alcaldía de 7 de julio de nombramiento de los concejales miembros de las comisiones informativas de carácter permanente. Resolución de la Alcaldía de 2 de julio de nombramiento de don Raimundo Díaz como concejal delegado de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior. Resolución de la Alcaldía del 7 de julio de modificación de la composición de las comisiones informativas permanentes de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económico. Resolución del 18 de julio por la que se acuerda la modificación de la composición de la Junta de Gobierno Local. De 19 de julio por la que se delega la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos en el concejal del área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, don Raimundo Díaz. De 19 de julio, por la que se delega la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras. Perdón, hay un error. De la de Urbanismo, Infraestructuras, Promoción Económica en el concejal delegado de Ordenación, Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, don Javier Rodríguez Morán. Y resolución de la Alcaldía de 19 de julio de sustitución del señor alcalde en el primer teniente alcalde, don Javier Rodríguez Morán, entre los días 20 de julio y 6 de agosto. Dar cuenta de los siguientes convenios. El de colaboración para canalizar subvención nominativa consignada a favor de la Asociación Sierense Amigos de la Música para el ejercicio 24. El de colaboración para canalizar la subvención nominativa consignada a favor de la Asociación Pro Órgano del ejercicio 2024. El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y Cáritas Carballén Bajo, Carballén Alto y Valdesoto de atención a las familias. Con el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y Cáritas Parroquial San Pedro Apóstol de atención a las familias de las personas sin hogar, y convenio de colaboración para canalizar subvención nominativa consignada a favor de la Sociedad de Festejos de Cola de Siero para el año de 2024. Y también el del convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Ayuntamiento de Siero para la encomienda de gestión de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia durante los ejercicios 2024 a 2027. Pues pasamos al siguiente, a mociones, al punto número 6 del Grupo Municipal de Izquierda Unida, moción relativa a la regulación de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Ahí ya veo que hay una enmienda del Partido Popular y otra enmienda del PSOE también. Entonces, bueno, que primero creo que la portavoz de Izquierda Unida defienda la moción y luego, si os parece, pues que cada
grupo que presentó enmienda pues defiendan la enmienda. Se dictaminó en comisión, perdón, alcalde, se dictaminó en comisión por un voto a favor de Izquierda Unida, 16 abstenciones del resto de grupos. ¿Qué os parece así? Sí, buenos días, señor alcalde. No tenemos copia de la enmienda del PSOE, no tenemos, por lo menos nosotros no nos han trasladado. Nada. Estaba esperando llegar. Era simplemente eso. Bueno, bien, pues si eso doy la palabra a Tere y que haga una defensa de la moción presentada. Tere. Hola, buenos días a todos otra vez y a todas. Bueno, no sé si alguien quiere que lea la exposición de motivos. Entiendo que no sería necesario, puesto que ya ha pasado por comisión y que todos lo tenemos en los expedientes. Entonces, lo que pretendemos con esta moción es que hoy en día es imposible hablar de industria sin hablar de energía. Sin embargo, es imprescindible abordar esta transición desde una planificación seria y adecuada, desde el rigor y con una normativa que proteja tanto a las personas como al medio ambiente. En Asturias hay más de 170 solicitudes de instalaciones de este almacenamiento de baterías. 47 están en tramitación administrativa y 38 ya están en exposición pública. Alguna de ellas en nuestro concejo, como es el caso de Meres y Argüelles. Esta situación ha generado una gran alarma social, por una parte, fruto de una información veraz y transparente, y por otra, de la ausencia de una planificación y política industrial ordenada. No podemos tolerar que el afán especulativo de alguno de estos promotores comprometa la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas y nuestro entorno, ni ponerlo como excusa para no avanzar en una política industrial ordenada y planificada. Es por ello que en el acuerdo de la propuesta proponemos el Pleno del Ayuntamiento de Siero insta al Principado de Asturias a aprobar una regulación para la planificación territorial de la instalación de sistema de almacenamiento independiente de energía con baterías con los siguientes criterios. A. Priorizar su instalación en suelo industrial, dado que estas infraestructuras eléctricas se han de tramitar como infraestructuras de generación eléctrica. B. En el caso de alguna de estas instalaciones, deba emplazarse fuera del suelo industrial, deberá utilizarse solo en suelos degradados en los que no quepan otros usos, tales como escombreras, antiguos emplazamientos de las instalaciones fabriles, canteras o actividades mineras, etc. C. Fijar una distancia de seguridad respecto de su ubicación a viviendas, masas forestales y explotaciones agroganaderas que sea suficiente para garantizar la indemnidad de las personas y de los bienes en los casos de accidente o incendio o por los posibles efectos derivados del propio funcionamiento de las instalaciones. D. Prohibir, en todo caso, su instalación en suelos no urbanizables, de núcleos rurales, suelos no urbanizables de especial protección, suelos no urbanizables de interés paisajístico, agroganadero o forestal y, en general, en todos aquellos espacios que puedan poner en riesgo tanto las actividades tradicionales del sector primario como las nuevas actividades ecosostenibles del mundo rural asturiano. E. Excluir, además, el emplazamiento de estas instalaciones en zonas inundables y de vega, así como las áreas con elevada vulnerabilidad de los acuíferos y las proximidades de captaciones de agua subterránea o superficial para consumo humano o usos agrarios. En el punto número 2,
el Ayuntamiento de Siero, en el marco del ejercicio de sus competencias urbanísticas, impulsará una modificación de su normativa urbanística para establecer restricciones de ubicación de instalaciones del sistema de almacenamiento independiente de energía con baterías, incluso en suelos calificados urbanísticamente como industriales, mediante la fijación de una distancia mínima de seguridad a viviendas como condición para ser autorizadas. Y en el punto número 3, el Ayuntamiento de Siero impulsará procesos transparentes y participativos en los eventuales procedimientos que se soliciten en este concejo para la autorización de instalaciones de sistema de almacenamiento independientes de energía con baterías. Gracias. Muy bien, gracias, Tere. No sé si el portavoz del Partido Popular pues, quiere defender la enmienda a la moción presentada por Izquierda Unida. Sí, con su venia. Entiendo de que el PSOE la ha propuesto con anterioridad el día 24. Me gustaría oír las razones de por qué un cambio que no entiende muy bien esta parte, que la defiendan, y a partir de ahí nosotros no estamos estableciendo una enmienda de sustitución, sino solamente de adición. Sí me gustaría, por orden, que defendiese el PSOE la enmienda de sustitución que pretende. Gracias. Gracias, no hay ningún tipo de problema. Nosotros, en este caso, presentamos una enmienda que se trata de fusionar el apartado B y el apartado C del punto 1 de la moción. El texto quedaría como estaba reflejado ahí. En el caso de que alguna de estas instalaciones deba emplazarse fuera de suelo industrial, deberá autorizarse solo en suelos degradados en los que no quepan otros usos, tales como escombros, antiguos emplazamientos de instalaciones fabriles, canteras o actividades mineras, etcétera, fijando la distancia de seguridad indicada en la legislación vigente en cada momento y que en la actividad es de no menos de 250 metros respecto a su ubicación a viviendas, masas forestales y explotaciones agroganaderas que sea suficiente para garantizar la indemnidad de las personas y de los bienes en los casos de accidente o incendio por no posibles efectos derivados del propio fundamento de las instalaciones. Es decir, en caso de que una instalación no se ponga o no se coloque en un suelo industrial que creemos que es el adecuado para este tipo de instalaciones, de lo que se trata es de marcar una distancia de al menos 250 metros a algún tipo de explotación ganadera, bueno, de viviendas, de todas las actividades que aquí decimos. Simplemente es eso, fusionar los apartados B y C del punto 1, nada más. Sí, más que nada es porque quizás es más comprensiva, omnicomprensiva, la proposición que hace Izquierda Unida, que incluso lo llega a delimitar a actividades del mundo rural, actividades, y veo que falta ese preciso detalle en lo que estamos hablando. Por tanto, la fusión de B y C en realidad lo que viene es solamente a añadir, determinar 250 metros mínima, la distancia mínima, pero por contra no se establece respecto de ubicación a viviendas, masas forestales, explotaciones ganaderas, agroganaderas, y como dice la propuesta de acuerdo de Izquierda Unida, dice fijar una distancia de seguridad respecto de ubicación a viviendas, masas forestales, explotaciones ganaderas, que suficientar y bienes de incendios por los tal. Y dice fijar, bueno, una distancia de entiendo que sería hasta corta la mención o la fusión que hace el Grupo Socialista respecto de determinar que pueda haber determinada industria en el mundo rural en la cual no se determinaría ninguna distancia respecto de la misma. Podría ser ubicada en las inmediaciones de actividades del medio rural, actividades económicas del medio rural. O si quiere defiendo mi enmienda, mi adición. Bueno, la cuestión es lógica, o sea, la consecuencia es lógica de lo que presenta la enmienda de la moción de Izquierda Unida. Es decir, cuando no tenemos una regulación legal que determine apenas a nivel autonómico, tenemos una mínima regulación estatal
y también tenemos una falta de regulación en el Plan General de Ordenación Urbana en el Ayuntamiento de Siero, la consecuencia lógica para no adquirir derechos ni consolidar derechos adquiridos es, lógicamente, determinar, que el Pleno determine, se adicione, y por eso proponemos un añadido, una moratoria hasta que esté regulado concretamente. Creo que todos, por las diferentes mociones que se acaban de presentar, incluso la del PSOE, la enmienda de sustitución, reconocemos que no existe una regulación legal siquiera aceptable o mínima que determine una serie de el impacto medioambiental, el impacto o las medidas a adoptar en situaciones de catástrofe, casos fortuitos, fuerza mayor. Es decir, cuando tenemos una legalidad y el Plan General de Ordenación Urbana tampoco prevé este tipo de instalaciones, pues para evitar precisamente la adquisición o consolidación de derechos adquiridos y, además, la responsabilidad patrimonial, incluso municipal, un principio de prudencia esencial puede determinar que, efectivamente, sea aconsejable que el Ayuntamiento, que este Pleno, acuerde una moratoria hasta que exista esa regulación legal. Ese es el motivo de adicionar exclusivamente porque el Grupo Municipal del Partido Popular está conforme con esta moción que se presenta desde Izquierda Unida, pero la consecuencia lógica es que si mañana, con esta moción, pero mañana se presenta con la obligación legal de resolver en el plazo de 3 meses, pues tiene que dar una resolución o se entendería no concedida por silencio administrativo, daría lugar a un recurso contencioso administrativo y realmente no sabemos cuándo el Principado va a determinar. Hay manifestaciones en la opinión pública por parte de los consejeros, tanto de Izquierda Unida, el señor Zapico, como Roqueñí, por parte del PSOE, que reconocen que efectivamente no hay una regulación establecida para este sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías. Bueno, pues lo lógico para evitar la consecuencia natural es: vamos a proponer que el Pleno acuerde esa moratoria se conteste a las sociedades o a las entidades que propongan la instalación o que soliciten cualquier tipo de autorización municipal hasta que no esté regulada, simplemente por vacío legal. No hay que explicar mucho más de que no cubra el Ayuntamiento lo que no tiene potestad de cubrir legalmente. Esa es la razón de la adición exclusivamente por parte del Grupo Popular. Nada más. Gracias, señora. Gracias. Abrimos un turno de intervenciones. Empezamos, Silvia. Sí, buenos días. Queríamos empezar sumándonos a las condolencias a la familia y personas allegadas a José Antonio Copén. Lo que hoy se vota aquí es una moción en la que se insta al Principado a tomar una serie de medidas que el Principado está anunciando casi al mismo tiempo y en los mismos términos en unas instrucciones previas a la regulación. Quienes llevamos meses apoyando la lucha de la vecindad de Siero, en concreto de Argüelles, para evitar la instalación de parques de baterías al lado de sus casas, sabemos los riesgos que entrañan estas instalaciones y sabemos que su objetivo no es la sostenibilidad, es la especulación. Se trata de almacenar energía cuando está barata para poder venderla cuando sube el precio, a cambio, por cierto, de la creación de 0 puestos de trabajo. También sabemos que tanto esta propuesta como las medidas que hoy el Principado anuncia se quedan cortas. Se quedan muy cortas porque dejan abierta la posibilidad de que, además de los suelos industriales, puedan ser utilizados para esta finalidad esos llamados suelos ociosos, que son todos aquellos que algún día fueron una mina, una escombrera, una pequeña industria. Son espacios que abundan en nuestros pueblos y que en algunos casos incluso tienen su propio valor histórico y paisajístico. No deberían servir para acoger este tipo de actividad. Además, este es un gran coladero para Siero. Imaginemos todas las minas y escombreras que tenemos en Siero convertidas en almacenes de baterías. Tampoco se determina en la moción de Izquierda Unida de qué distancia de seguridad hablamos cuando la pedimos, ni en el punto en el que se insta al Principado ni en el que se insta a este Ayuntamiento. Si tan interesadas estamos todas y todos en defender a nuestra ciudadanía, digamos claramente cuál es la distancia que entendemos como medida de seguridad para acoger esas baterías que de las que el alcalde dijo en su día que contaminaban menos que un tractor y que no había ningún problema en que estuvieran en el medio de una de nuestras parroquias. En Podemos lo tenemos claro, ya lo adelantamos a esta enmienda que propone ahora el PSOE. La distancia de seguridad
es la que, por otra parte, ya se expresó por este Pleno en otras situaciones que se consideraron de riesgo. 500 metros a la vivienda más cercana. Esa es la distancia que nosotros proponemos abiertamente. Sin embargo, este ayuntamiento, a diferencia de lo que se hizo en otros como Grao, Candamo, Illas de Regueres, Villaviciosa o Piloña, no presentó ninguna alegación a la instalación de esas baterías. No en vano, de los 170 y pico proyectos que efectivamente aspiran a desarrollarse en Asturias, hay 2 que ya cuentan con todos los permisos del Principado, tanto de industria como de medio ambiente. Uno está en Salas y el otro efectivamente está en Siero, en Meres en concreto, porque tenemos el dudoso honor de haber sido pioneros en aplaudir la llegada de estas instalaciones y ahora además somos pioneros, como ya se anunció, en oponernos a esa moratoria que propone ahora el Partido Popular también. En cuanto al tercer punto, que hace referencia a impulsar procesos transparentes y participativos en lo que se refiere a estas autorizaciones de instalaciones, bueno, preguntamos en comisión hace más de un mes qué empresa era la que estaba interesada, al parecer, en instalarse en Argüelles y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Sabemos, por unas declaraciones que hizo el alcalde en prensa, que parece estar dispuesta esa empresa desconocida a cambiar su ubicación y el alcalde añadió al respecto: sí se sabe dónde será, pero de momento solo lo sé yo. Sería un buen ejercicio de transparencia explicarnos en qué consiste ese proyecto del que no sabemos nada y cuál es esa ubicación que solo conoce el alcalde. Nuestro voto, adelanto, que va a ser a favor de la enmienda de Izquierda Unida y también de las mociones que entendemos como unas declaraciones de mínimos. Votamos a favor por responsabilidad y también porque nos lo han pedido las vecinas y vecinos con los que llevamos meses trabajando y que están muy interesados en que esta declaración de mínimos, muy mínimos, salga adelante por consenso, pero sí que confiamos en que venga seguida de otras medidas que con mucha más valentía defiendan realmente los derechos de la ciudadanía de Siero. Gracias. Gracias, Silvia. Tiene la palabra Josué. Buenos días. La verdad que llevamos una semana que desde Vox no podemos salir un poco de nuestro asombro con este tema, ¿no? Como dice la portavoz de Podemos, sí que es un tema que lleva bastantes meses ya en el candelero. Preguntamos el otro día en comisión sobre la situación en la que se encontraban pues, el parque tanto de posible instalación en Meres como en el de Argüelles. Bueno, se nos dijeron una serie de cosas por las cuales entendemos que está en un proceso de vacío legal, pero bueno, a lo que vamos. Al final, yo me quedo con un par de mensajes que uno se ha dado aquí hoy y el otro día lo dio el alcalde en comisión, por el cual parece que desde la extrema derecha igual tampoco somos tan radicales, ni nuestro mensaje es tan malo, ¿no? El otro día hablaba el alcalde de la necesidad de estos parques por soberanía energética, la necesidad de recuperar la soberanía energética en el país. Vamos, creo que todo el mundo sabe que Vox ha presentado a las últimas elecciones instando y, sobre todo, demandando la necesidad de recuperar esa soberanía energética. Entonces, el alcalde nos dio unos 5 minutos de charla en la comisión en la que era igual que escuchar a cualquier miembro del Congreso de Vox. O sea, era idéntico. Pero hoy venimos aquí y la portavoz de Izquierda Unida en su exposición nos habla de la necesidad de una política industrial ordenada. O sea, que aquí a descarbonización express, que acabó con miles de puestos de trabajo en España, algo que también denunció Vox y que se nos llamaba catastrofistas, alarmistas y de todo, resulta que ahora Izquierda Unida ha descubierto que han hecho una descarbonización express sin una política industrial ordenada. Entonces, bueno, la verdad que nos cuesta ya a partir de aquí, bueno, pues hilar un argumento, ¿no? Lo único coherente de todo lo que se ha presentado aquí en este ayuntamiento en la última semana ha sido la moción que ha presentado hoy de adición el Partido Popular. Y se me queda corta porque al final debería ser de supresión. Y me explico, al final lo acababa de decir el portavoz del Partido Popular, ¿no? Es meternos en camisas de 11 varas y es, bueno, invadir una competencia que no tenemos. La competencia que sí tenemos es la de acordar una moratoria para que aquí, por lo menos hasta que no haya una regulación autonómica o estatal un poco más completa, pues no se lleve a cabo la instalación de ningún tipo de estos parques, ¿no? El resto, pues también me llama la atención, porque al final, justo hace un mes, mañana hace un mes, en la Junta General se aprobó una moción propuesta por los grupos de la derecha, Foro,
Partido Popular y Vox, en la cual se llevaba a cabo una serie de restricciones mucho más exigentes que las que Izquierda Unida nos presenta aquí en esta moción, mucho más. Y la sorpresa fue que Izquierda Unida votó en contra. Votó en contra con el argumento de que al final una moción no es más que una recomendación al Gobierno para hacer algo. Y entonces ellos, que eran el Gobierno, ya estaban haciendo algo. Días después anuncian que van a presentar en todos los ayuntamientos mociones como la que han presentado hoy aquí. No deja de ser un blanqueamiento y un quedar bien ante los vecinos con el objetivo de decirles, oye, no, mira, hemos votado en contra de todo esto, pero ahora vamos a presentar, nosotros que gobernamos, una recomendación a nosotros mismos que gobernamos y que tenemos esta consejería para que hagamos algo, ¿no? O sea, yo creo que es un blanqueamiento pues, en toda regla y que evidentemente no va a contar con nuestro apoyo. No porque no estemos a favor de los vecinos y del fondo de esto, sino porque consideramos que cualquier cosa que se extralimite de la moción presentada hoy por el Partido Popular, pues es invadir una competencia que no nos corresponde, y sobre todo es un blanqueamiento a lo que acaba de hacer hace un mes Izquierda Unida votando en contra de una moción mucho más exigente que la que aquí se presenta hoy. Muchas gracias. Gracias, Josué. ¿Alguna? Pero nada, bueno, pues yo un poco comentar el tema de la moción de adicción por parte del Partido Popular. Cuando se habla de una moratoria, este grupo y este equipo de gobierno tenemos nuestras dudas legales. Es decir, aquí, cuando se tramita o alguien pide una licencia para algo, las licencias son regladas y las licencias tienen un determinado tiempo donde hay que resolverlas. Hay que resolverlas para bien, hay que resolverlas o para mal, según cumplan o no cumplan los criterios que marquen los técnicos municipales. El no contestar es un silencio administrativo y es un silencio administrativo puede acabar en un contencioso contra este ayuntamiento. Entonces, bueno, queda muy bien y a nosotros políticamente quedaríamos muy bien decir hacemos una moratoria hasta que el Principado regule esto. Yo no sé cuándo el Principado va a acabar regulando esto, cuándo va a sacar el Principado una normativa. Lo que no puedo hacer como equipo de gobierno y como partido serio es decir, hacer moratoria y cada petición de licencia meterla en un cajón. Eso no lo vamos a hacer porque es la obligación de este ayuntamiento es tramitar cualquier tipo de licencia en cualquier tema y en cualquier cuestión y caso. Y que yo sepa, suspender la tramitación de licencias solo se puede hacer, si no me equivoco, cuando hay una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en su aprobación inicial. Si no me equivoco, que me puedo equivocar. Pero no vemos esa adicción y, por lo tanto, el PSOE va a votar en contra. Y nada más. Bueno. Gracias. Vamos a ver, no propone de la literalidad de la adicción que propone el Partido Popular, no es meterla en un cajón, no es no resolver, no. Es simplemente resolver manifestando que no hay regulación. Y, por tanto, al contrario, si se establece, si se determina lo que digan los técnicos, es decir, si los técnicos dicen, oigan, no hay regulación, pero vamos a nosotros a proponer vía de hecho otra que no existe ni es competencia del ayuntamiento, posiblemente estemos cometiendo, desde el ayuntamiento se esté cometiendo otra cosa distinta. No le voy a poner un calificativo a lo que se estaría haciendo, supliendo por parte de los técnicos o por el ayuntamiento la carencia de legalidad. Es decir, eso es una cuestión que es sencilla. Oiga, no podemos darle la licencia y hay que contestar expresamente porque hay un vacío legal en este tema y en este tema. ¿Qué pasa si, yo pregunto, qué pasa, los dos tenemos la formación en ese sentido, qué pasa si se diese una licencia, después la legalidad a nivel de comunidad autónoma o estatal determina lo contrario, ¿qué se va a revocar esa licencia? ¿Qué se va a anular esos actos administrativos municipales? ¿Daría lugar a una compensación económica, a una indemnización? No se trata de meter en un cajón, no se trata de no resolver, simplemente de resolver conforme a ley, pero si no hay ley, manifestando que no hay ley y no se puede resolver. Estamos en un vacío legal y el ayuntamiento no puede resolver vacíos legales. Eso está determinado para otro tipo de instancias y de organismos distintos. Ese es el motivo nada más. Gracias. Tere.
Sí, bueno, voy a hacer la introducción de las dos enmiendas. Sobre la enmienda del PSOE, pues en este caso vamos a aceptarla, la enmienda de sustitución y fusionando los apartados B y C del punto 1, con lo cual aceptamos cómo quedaría redactado. Sobre la enmienda de adición del Partido Popular, en relación a moratoria sobre la autorización administrativa previa para su implantación, la ley del sector eléctrico no contempla la posibilidad de autorizar o aplicar moratorias a los procedimientos administrativos de autorización provisional. Por lo tanto, no sería posible establecer una moratoria. Sería ilegal y muy posiblemente penalmente perseguible. En relación con la autorización urbanística, el TROTU sí contempla la posibilidad de establecer una moratoria de hasta un año cuando esté prevista una modificación en la normativa urbanística que sea de aplicación. Sin embargo, en este caso, y como decíamos, los ayuntamientos, salvo que los solicitantes pretendan realizar la instalación en suelo industrial, no tienen ninguna obligación de autorizar la construcción de un almacén de baterías, con lo que la moratoria la vemos totalmente innecesaria. Gracias. Gracias, Tere. Es que hablamos de que hay un vacío legal. Yo creo que efectivamente falta una regulación de este tipo de instalaciones, pero vacío legal como vacío legal tampoco lo veo. Hay una serie de suelos en los que ellos se podrían instalar con la ley actual, como están las cosas reguladas actualmente. Por lo tanto, yo insisto que lo de la moratoria no lo veo y veo que sería paralizar una licencia, una ilegalidad. Y puede quedar bonito ir aquí, salir con la bandera de la moratoria, pero no vamos a ir haciendo brindis al sol, cuando creo que tenemos que ser serios, creo que tenemos que ser un gobierno serio y no engañar a los vecinos. Es decir, si una empresa ahora mismo, con la regulación que hay, se quiere instalar, pues tenemos que aplicar los mecanismos que tenemos que aplicar ahora. Otra cosa es que mañana pues, el Principado regule y entonces eso ya cambiaría, evidentemente. Y bueno, por mi parte ya, parte de este grupo, nada más. Pasamos a votación, pues. Entonces, ¿cuál votamos? ¿La enmienda del Grupo Socialista? Vale, votamos primero la enmienda del Grupo Socialista, ¿vale? ¿Votos a favor? Votos a favor, perdón, son 12, 13 y 7, 20, puede ser 21. Bien. ¿En contra? No hay. ¿Y abstenciones? 3, que son Plataforma Vecinos de la Fresneda y Vox. Se aprueba. Vale. Ahora sería la enmienda del Grupo Popular. Votamos la enmienda del Grupo Popular. ¿Votos a favor? Votos a favor serían 7 y 3 y 10, que son PP, Vox. En contra. En contra, 11 y 12 y 1, 13. Atenciones. Una de la plataforma. Se rechaza. Y ahora votamos la moción enmendada. La moción con la incorporación de la enmienda aprobada del Grupo Socialista. Bien, pues otra votación. ¿Votos a favor? Votos a favor serían los mismos, 21 a favor. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 3. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta, Silvia?
Sí, gracias. Bueno, nos preocupa la situación del servicio de ayuda a domicilio de Siero. Llevamos mucho tiempo denunciando que las condiciones laborales que aplica la empresa adjudicataria tienen como consecuencia un mal funcionamiento de un servicio esencial. Ahora vemos que ha sido sancionada por segunda vez, ya directamente no por hacer mal el servicio, sino por no llevarlo a cabo. Queremos saber, más allá de esa sanción, qué medidas se están tomando para garantizar que nuestras personas mayores tengan un servicio de calidad. Y, por otra parte, en cuanto al servicio municipal de aguas, por el que ya manifestamos nuestra preocupación en el Pleno hace un par de meses, ahora tenemos constancia de que el viernes por la tarde se notificaron unas averías y la respuesta fue que, por falta de personal, esas averías no iban a ser abordadas hasta el martes, pasado el fin de semana y el festivo. Bueno, nos preocupa realmente la situación de un servicio que en otro tiempo funcionaba de manera ejemplar, que se está degradando, supongo que con la intención de justificar su privatización. De hecho, ya ha salido a licitación un estudio por el que vamos a pagar 80.000 euros para valorar, entiendo, si se privatiza o no. Pues instamos a dedicar esos 80.000 euros al servicio de aguas y a acabar con este afán privatizador para evitar que vecinos y vecinas de Siero tengan que estar 4 días esperando para que se arregle una avería. Gracias. Gracias, Silvia. ¿Más cuestiones? No hay ninguna cuestión más. Pues bueno, queda recogido su petición de preguntas y ya se te contestará en el próximo pleno. ¿Vale? Añado la petición de respuesta para el almacén, que no sé si dije Argüelles, es el almacén de baterías de San Miguel, del que no sabemos nada ni tampoco su ubicación. Gracias. Vale, queda apuntado. Pues nada, levantamos sesión y muchas gracias.